Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por venir a escuchar cosas de lobos, que normalmente, bueno, pues estamos un poco limitados de muchas cosas, ¿no?, en relación al lobo. Yo quería contaros, o quería hablaros, como ha dicho Paco, se llamaba Paco, ¿no? A ver si voy a poner otro nombre. Sobre la vida cotidiana del lobo. Estamos acostumbrados a que el lobo siempre sale en notas de prensa, sale en medios de comunicación, se comenta, se habla siempre por temas de otro tipo. Yo no quiero meterme en esos temas, quiero meterme en su vida normal, en qué hace un lobo. Entonces hoy quiero intentar que conozcáis un poquito más su situación, más que nada lo que hace. Y me voy a centrar en la zona que más conozco en este caso, que es toda la Sierra de la Culebra y Sanabria. Lo quiero hacer de una manera en la que al final del todo tengáis una idea general de qué hace un día un lobo. Y luego lo quiero extrapolar a qué hace un día y en un ciclo aproximadamente de un año. ¿Vale? De tal manera que lo primero que tenemos que entender es que observar un lobo no es tarea fácil, ¿vale? Observar un lobo en estado salvaje, en el campo, pues requiere ciertas cosas. Lo primero de todo, respeto al animal. Hay que respetar al animal, y no solo al lobo, sino a todo lo que tiene alrededor, a todos los animales que conviven con él y el entorno con el que tenemos. ¿Qué sucede? Que para observar a un lobo... ¿Ahí? ¿Ahí? No sé de dónde viene. Pues no sé. No, pero la mesa no... Bueno, si lo descubres me dices y lo quitamos. Es magia también. Bueno, lo que os decía, que observar a un lobo requiere lo primero tener respeto por el animal. Es decir, cuando digo respeto, me refiero al lobo y a todo lo que concierne alrededor. Y para observar un lobo siempre hay que intentar hacerlo de maneras muy lejanas. O sea, se utilizan telescopios, utilizamos zonas altas para poder observar, zonas en las cuales nunca vas a molestar al animal y nunca vas a meterte donde no tienes que meterte. No, ahora se ha ido. Pero a ver, ¿sí? ¿No? Bueno, vuelve. Hemos empezado con lo del nombre y vamos a acabar no sé cómo. Entonces, la observación de fauna, en este caso del lobo, requiere lo que estoy diciendo, el respeto y largas distancias. Cuando requiere largas distancias, estamos hablando de que cuando tú estás observando un lobo de lejos, hablado de más de 1 kilómetro, kilómetro y pico, 2 kilómetros, él se está comportando como tiene que hacerlo. Tú no estás modificando para nada su comportamiento en ese momento. Entonces tú lo observas. Y para poder observarlo hace falta mucha suerte a veces. Suerte, hace falta conocer el lugar, saber por dónde se va a mover, hace falta tener un ojo más o menos entrenado a lo que vas a ver por el campo, a los colores, a las formas, a la manera de moverse. Hay veces que vas con alguien, tú estás viendo algo y la persona no la ve, porque su ojo no está acostumbrado al movimiento o no está acostumbrado. A veces descubres una cosa que realmente lo descubres por un color diferente o por un movimiento que es un segundo y ya tu ojo va hacia ahí. Con lo cual estamos hablando de observaciones de muy larga distancia, suerte, conocimiento de la zona, conocimiento del lugar y tiempo, porque la observación del lobo requiere horas y horas. Horas en las que hace calor, hace frío, llueve y vas un día y no lo ves, vas otro día y no lo ves, pero llega un momento en el que lo consigues ver. Y cuando lo ves, pues todo lo que ha pasado antes, todas las horas, el tiempo de frío, de viento, de lluvia, de calor, se olvidan. Porque cuando ves a un lobo en el campo, da igual las veces que lo hayas visto.
Siempre que lo has visto o siempre que lo ves, tienes una sensación diferente. Es algo... nunca hay dos observaciones iguales del lobo. Siempre te va a sorprender por algo, o siempre has visto algún matiz diferente, o ha pasado algo que no habías visto. Y repito, aunque hayas visto una buena cantidad de lobos. ¿Cómo se ven normalmente los lobos en el campo? Pues se ven así. Se ven a muy largas distancias. Ahí os tengo puestos tres momentos en el que el de arriba a la izquierda, no sé, es que de lejos a lo mejor no veis, se ve como una mancha blanca, arriba a la derecha se ven como dos manchas oscuras y abajo se ve un culo, porque al lobo muchas veces le ves el culo, hace así y se acabó. Con lo cual, cuando estás en un sitio alto, en un sitio callado, en un sitio en el que tienes el telescopio y tienes todo a favor, de repente lo has visto 3 segundos y te vas más contento para casa que todas las cosas. 3 segundos. Hay mucha gente aquí que sabe lo que estoy hablando. Entonces, esa es la manera normal de ver a un lobo. Esa forma. Ver muy lejanos o muy fugaces. Pero sucede que hay veces que el lobo te viene a ver a ti. Y te viene a ver a ti y no tú vas a verlo a él. Quiero recalcar esto es importante. Si yo estoy aquí, estoy más o menos quieto, callado, observando, mirando, a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, y de repente el lobo aparece aquí. Él ha venido a verte a ti. Y te viene a ver y lo primero que hace es evaluarte. Es decir, te mira. Y cuando te mira, él te sopesa. Y ves si eres o no eres un peligro, o ves si eres o no eres un problema para él. Cuando rápidamente se da cuenta que no va a haber ningún problema, él sigue, porque pasaba por ahí. Y cuando pasaba por ahí, en ese momento, te ha mirado. Por ejemplo, esta foto que tenéis aquí, estábamos mirando a 1,5 kilómetros de distancia, cuando de repente al que estaba conmigo le doy así un codazo, me mira y digo, y sale aquí el lobo. Eso sucede muy raras veces, es evidente, pero para que pase tienes que echar muchas horas en el campo. Es lo que os quiero contar, os quiero decir. Y cuando te mira, y te mira fijamente, la mirada del lobo impresiona. Este que tenéis aquí nos vino a hacer a nosotros la espera. Nosotros estábamos mirando una zona, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y de repente a las 8 de la mañana notamos en nuestra espalda un movimiento entre los brezos. Te das la vuelta, miras para atrás y no hay nada. Bueno, sigue el movimiento. Vuelves para atrás, te das la vuelta y no hay nada. Pasa 1 hora. A las 9, un poco más allá de las 9, volvemos a notar el movimiento detrás. Y entonces ya literalmente hacemos esto. Y nos ponemos a mirar no donde en teoría debían de pasar a cierta distancia, sino que estaban aquí. Y vemos un movimiento de las escobas. ¿Ves cuando por ejemplo, va una nutria abajo del agua, que salen las burbujitas? Entonces tú vas a verla en función de dónde van las burbujitas. Pues esto era parecido, pero con los brezos. Veías el brezo y cuando de repente estamos mirando así, estábamos un amigo mío, su hija de 8 años y yo. Y de repente haces el lobo. Y se nos queda mirando. Y repito, cuando el lobo te mira, los viejos decían, el otro día lo contaban aquí los de la conferencia, que se te hiela la sangre, hijo, se te hiela la sangre. Y en cierto modo es verdad. Porque tiene una mirada muy profunda, muy penetrante, que te quedas como hipnotizado. Y muchas veces no puedes dejar de mirarlo hasta que él quiera. Hasta que él gire la cara y se vaya. Este nos miró. Me ha pasado esto más veces. No sé cómo tuve fuerza, cogí la cámara y creo que hice 5 fotos. No hice más. Luego me quedé mirándolo. Teníamos a la niña que estaba a nuestro lado y lo estaba viendo con los prismáticos. Ojo, que este bicho estaba
pues como a mitad de donde estáis vosotros, a mitad de pasillo. Yo digo, no, le estará viendo hasta por dentro del ojo a ver cómo tiene el ojo, porque es una cosa impactante. Y estuvo pues un tiempo, no sé decir cuánto, el caso es que se te hace un tiempo, es como si se parara todo alrededor. Se bajó, siguió para arriba otra vez, siguió moviendo los brazos, un poco más lejos se volvió a girar, volvió a asomar la cabeza y se fue. Ese lobo vino a vernos a nosotros. ¿Qué hacíamos ahí? ¿Por qué estábamos mirando para ahí? Vino, nos evaluó, nos vio, dijo, no tenéis ningún problema, y me sigo a lo mío. Cuando se fue, la niña dijo, este lobo es un cotilleador. Y ese lobo ha quedado toda la vida como un cotilleador. Entonces, sentir al lobo, cuando te mira, es lo que os estoy contando. Pero hay muchas veces que sentir al lobo no es verlo, es sentirlo respirar. O sentir por el campo que vas andando y notas, y eso también habrá gente aquí que lo perciba, que hay algo que te está mirando, o que hay algo que te está vigilando a ti, aunque tú vayas andando por este camino. Entonces, hay muchas veces que recuerdo una vez, íbamos por un camino andando, tranquilamente, os hablo de las 4 de la tarde, un mes de agosto, hacía calor, estábamos en una rutilla y notábamos que constantemente mirábamos para atrás como diciendo, joder, qué sensación. Y una de las veces, que íbamos 3, que miro para atrás, hace el lobo, ¡pum!, en el camino. Por donde acabamos de pasar hacía 5 segundos. No lo vimos. Lo vi yo pasar. Pero él nos estuvo controlando y siguiendo todo el tiempo. No estábamos buscando lobos, estábamos en una ruta tranquilamente por la montaña. Y pasó. Pero, como os decía antes, quiero contaros cómo es su vida normal, ¿vale? Imaginaros que estamos, pues por ejemplo, en mes de agosto. Julio, agosto en verano. Y en verano, el despertar del lobo, su despertar diario, es, digamos que por la tarde. Media tarde, atardecer, depende fundamentalmente del calor que haga en ese momento, ¿vale? Entonces, y depende, repito, estoy hablando para Sierra de la Culebra y Sanabria. Hay otras zonas en las que los lobos se mueven de otra manera. Va a depender de la estación del año, va a depender de lo que tenga de cobertura vegetal alrededor. No es lo mismo un lobo que se mueva en tierra de campos, que es todo pelado, que un lobo que se mueva en Sanabria, que tiene un montón de escape, un montón de zonas de árboles, de arbustos y zonas en las que puede moverse. Este es el despertar, al atardecer. Y cuando hablamos de lobo, hablamos de probabilidades. Es decir, siempre se dice, no, es que el lobo solo se ve al anochecer y al amanecer. No. La mayor probabilidad que hay de ver a no digo un lobo, un mamífero en este caso, es cuando amanezca o cuando anochezca. Pero eso no significa que no se pueda mover a las 4 de la tarde o a las 12 de la mañana. Esto que veis aquí concretamente, fue una potra increíble. Íbamos andando, tranquilamente, pero hablando, o sea, como si vamos por Santa Clara, andando tranquilamente y por un camino, y de repente notamos que a nuestra izquierda, en una especie de vaguadita, vemos algo moverse. No veíamos lo que era, simplemente que se movió. Dijimos, qué sensación. Miramos y cruzó este lobo. Este lobo se está despertando. Aquí anochecía. Ya volvíamos, nos íbamos al coche, porque ya hemos estado dando un paseo, y está despertando. ¿Qué sucedió? Sucedió que dijimos, bueno, pues si está ahí que se ha levantado, a lo mejor hay alguno más. Y efectivamente, había 6 que se fueron levantando y yendo, levantando y yendo. Y nosotros en mitad del camino, levantando y yendo. Menos uno, que en vez de irse para allá, se dio la vuelta y nos miró. Y dijimos, a ver qué hace ahora. Y vino, directo. Nosotros estábamos sentados en la cuneta del camino. Y según viene, se estaba haciendo de noche.
con lo cual ya no veíamos nada de lo que estaba haciendo, pero sí lo sentíamos, que es lo que os decía antes. El lobo viene, oímos que viene delante nuestro, oímos su movimiento y lo oímos respirar. Y hace... y nos quedamos quietos. Nos juntamos los dos y decimos, pues a ver qué hace. Se mueve, estoy diciendo que a lo mejor la distancia a la que lo tuvimos fue más cerca que la primera fila, ¿vale? Aquí, en la línea roja esta. Se movió, lo oíamos moverse así entre el brezo y se paraba y empezaba. Tú te quedabas quieto, se volvía a mover para atrás, otra vez. ¿Qué hizo? Nos dio toda la vuelta. Nosotros estábamos en la cuneta del camino, ¿eh? Nos dio toda la vuelta. Saltó al camino y hizo como cuando hace un perro cuando sale del agua, que se sacude así y sale todo el agua volando. Pues te hizo lo mismo porque lo oímos el sacudirse. Y dijimos, pues se ha ido. Sensación de lobo increíble, ¿eh? Pero no acabó ahí. Teníamos que volver andando al coche, pero claro, se nos había hecho de noche. Evidentemente no esperábamos encontrarnos con lo que nos encontramos. Entonces volvíamos al coche, bueno, pasó un coche por el camino, nos pasó delante y fuimos aprovechando detrás del coche, pues a ver un poco con el móvil, a ver si veíamos y tal. Y cuando llegamos andando un poco más para adelante, me dice mi amigo, me da así en el codo y dice, no me lo puedo creer. Dijo, ¿qué? Dice, mira. Y miramos al suelo, enfocamos con el móvil y entonces pasó el coche con las marcas de las ruedas y encima de las marcas de las ruedas, las marcas del lobo. O sea, seguía ahí, seguía mirándonos, seguía observándonos. Yo estoy convencido que hasta que no nos fuimos de allí, no se movió. Eso es sentir al lobo, o verlo o sentirlo. Como estoy diciendo, el lobo se despierta, se levanta al anochecer. Y cuando se levanta, su función principal, pues, es moverse. Y moverse en busca de comida. El lobo tiene un trote muy típico, la gente que lo conoce sabe perfectamente de qué hablo, el trote lobero. El lobo es capaz de andar muchos kilómetros con muy poquito gasto de energía. El lobo no es tonto, el lobo sabe perfectamente que tiene que ahorrar energía en todo lo que haga, porque la energía es su vida. Si no está en buenas condiciones físicas y no está en condiciones con una energía regulada, el lobo no va a ser capaz de, bueno, sí será capaz, ¿no? Pero tendrá más problemas de los normales. Esta foto, además aquí hay una persona que cuando la hice, mira cómo se ríe, que cuando la hice, él fue uno de los primeros que la vio. Yo me dirigía a un punto de la Sierra de la Culebra en el que hay más gente aquí que sabe perfectamente de cuál hablo. Y según iba al punto, pues en la carretera, era prácticamente de noche, los primeros rayos del sol, y a mi izquierda veo que viene un lobo por el campo. Digo, coño, un lobo. Además, iba por una zona y dije, voy a ir más despacio porque por aquí cruzan muchos ciervos, no vaya a ser que... Cuando lo veo, digo, me cago en la madre. Me paro el coche, meto el coche así en un camino que había, saco la cámara corriendo, me pongo encima del coche y digo, cuando cruces por la carretera, te fulmino a fotos. Veo venir el lobo, llega a la carretera, cruza y como empiezo yo, tac, tac, y de repente me hace la cámara. Digo, no, tarjeta llena. Digo, Dios, no me lo puedo creer. Pasa a veces, ¿eh? Tarjeta llena. El lobo cruza y se va para el otro lado. Digo, me cago en el tío. Salgo corriendo porque se me tapó por unas lomas. Yo, según corría por la carretera, borrando fotos. Digo, por lo menos que me dé tiempo a borrar 3 o 4. Borro fotos y lo veo que está más lejos. Y digo, vaya, ya se me escapó. Pero bueno, lo vi, ¿no? Pero luego giró. Y dije, anda, que vuelve para acá. Dio toda la vuelta. Y dije, pues cuando vengas por este lado, te espero. Que ahora ya he borrado 4 o 5 fotos. Y una de esas fotos es esta. Este lobo está en movimiento. Este lobo sale, como repito, sale al atardecer y se mueve por la noche. Busca comida. Y busca comida, fundamentalmente, los lobos comen de todo, se adaptan. Os sorprendería lo que puede comer un lobo, desde carroña hasta fruta. Le puede gustar todo lo que pueda pillar, lo va a comer y se va a adaptar. Y claro, cuando salen a cazar, estamos
voy a hacer un poco para centrarnos. Estamos en agosto, se levanta el grupo de lobos, 4 o 5, los que sean, y van por la noche a cazar. Y buscan comida. La pueden buscar juntos o las pueden buscar separados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces van de caza. Y cuando van de caza, en esa época que estamos hablando de agosto o de julio, si han conseguido tener cachorros, tienen una camada. Y esa camada hay que alimentarla. Y para alimentarla necesitan cazar. Y cazar, si es posible, un animal grande. Aquí os tengo puesto una estrategia de caza de 4 lobos. Los lobos cuando se mueven y van cazando, además se ve muy bien, ¿eh? Cuando un lobo va tranquilo y no va en modo caza, se ve perfectamente. Incluso los ciervos lo notan. Puede pasar un lobo al lado de un ciervo y no asustarse el ciervo, porque el ciervo percibe perfectamente cuando el lobo está en modo caza y cuando está en modo paso por aquí que me voy a dormir. En este caso, aquí donde pone el número 1, iban 4 lobos. Y la disposición de estos lobos cuando van de caza es prácticamente muchas veces la misma. El último suele ser el macho reproductor del grupo familiar. El más grande, el potente, el fuerte. El macho reproductor, el que controla, el que domina la manada. El primero, o los primeros, en este caso os cuento de estos, los 2 primeros eran jóvenes, eran subadultos. Estamos hablando de ejemplares que tienen 1 año y pico, entre 1 año y pico, 2. Y el tercero era otro lobo adulto. Y hicieron lo siguiente, todo esto que os voy a contar se analiza después, porque según va pasando, es muy rápido y a veces no entiendes qué pasa, hasta que después lo tienes que ir, lo que ha pasado, ¿no? Iban por el camino y los 2 primeros se metieron en un valle, aquí a la derecha, y salieron del valle. Volvieron al camino, llegaron al final y giraron en el camino. Y en el camino, al girar, ahí ya se pasó a modo caza de despliegue total. Es decir, los 2 lobos que habían entrado al valle, volvieron al valle. El lobo que iba al último, el lobo macho reproductor, se puso el primero, el de la flecha roja. Es que no sé si tengo aquí para poderos... Espera. A ver, es que no vais a ver con el ratón detrás. Vale, estos 4 lobos estoy diciendo que este último es el macho reproductor. Los 2 primeros eran 2 jóvenes, subadultos. Y el tercero era un lobo adulto. Giran y en cuanto giran los 2 primeros se meten otra vez en el valle. Y el macho grande se pone el primero y va por el medio. Y el otro lobo, el tercero, el adulto, se mete en el pinar y sale por encima de los pinos. Es un pinar pequeñito. Los 2 lobos que estaban metidos aquí ya sabían qué tenían que hacer. Habían detectado una cierva con la cría y querían sacarla de ahí. Cuando la sacan de ahí, siempre la sacan de una manera que la cierva pueda huir lo más lentamente posible. Esto estaba en cuesta, de tal manera que la sacan hacia arriba, con lo cual la cierva y la cría no pueden correr a toda su máxima velocidad, tienen que ir saltando entre el brezo y encima cuesta arriba. De tal manera que el lobo que venía por aquí arriba, su misión era que si la cierva y la cría salían y cruzaban por aquí, intentar reconducirlas para abajo. Los 2 lobos que entraron aquí, los jóvenes, su misión era sacarlas al camino. ¿Por qué? Porque en el camino llegaba como un obús el macho grande, el macho reproductor, que lo que hizo fue cazar una. Y cazó a la hembra mayor, a la adulta. ¿Por qué? Porque muchas veces en la naturaleza, igual que pasa a nosotros en humanos, las madres son madres y son capaces de arriesgar o de que su vida mejor que la de mi cría. Entonces la cierva se puso entre el lobo y su cría. El lobo llegó, le pegó un mordisco en las patas, en el cuarto trasero, aquí atrás en la cadera, la mordió, giró la cabeza y de un solo giro tumbó la cierva, vinieron los demás y la mataron. La cría se fue. Había a 100 metros otra cierva con otra cría. ¿Posibilidades de que la adopte? Pues sí, hay muchas ciervas que adoptan crías. Esto es una estrategia de caza que se aprende, los lobos la van aprendiendo poco a poco y la van aprendiendo
desde pequeños, ¿vale? Luego avanza un poco más. Pero también hay lobos que cazan solos. Este lobo que está ahí, no sé si atrás lo veis bien lo que está haciendo. Está cazando topillos, está saltando. Y si es un lobo adulto, como este era casi adulto, lo que hacía es como un zorro. Saltaba, ¡pum!, caía y topillo para el saco. Es un recurso muy bueno que tienen. Les gustan mucho los topillos. Los lobos viejos o los lobos solitarios suelen comer muchos, pero es que desde pequeños aprenden a hacerlo. Este es el excavador. No sé si se ve bien. Está aquí metido y solo se ve el culo. Está con el culo para arriba, escarbando. Esto es un pequeño, un cachorro del año, cuyo máximo juego era buscar una zona donde hubiera topillos y escarbar como un loco hasta que encontraba un topillo. Cuando lo encontraba lo cogía y no se lo comía, jugaba con él. Salía, le daba una patada, lo tiraba para el aire, lo cogía, lo volvía, al final se lo comía. Es un juego, está aprendiendo. Y ese lobo, ese cachorro, está aprendiendo a cazar topillos y a que es un recurso muy importante para él. Con lo cual, se ha despertado a media tarde, se van a cazar, vuelven al amanecer. Y cuando vuelven al amanecer, esto es otra de las de antes, voy a saltármela porque si no Paco me va a decirme que luego me estoy enrollando mucho. Y entonces, estos son sus posibles presas. Es sorprendente ver cuando un lobo corre detrás de una liebre, ¿eh? ¿Cómo corre un lobo detrás de una liebre? Y la coge, en muchas ocasiones. Los jabalíes son un animal, para ellos, sobre todo los machos grandes, animales grandes, no se meten con ellos. Muchas veces me dicen, ¿cuál es el animal que menos te gusta ver en el campo? El jabalí de cerca. Prefiero ver un lobo aquí que un jabalí aquí. Y lo sabréis muchos, que el jabalí en el campo a veces, bueno, pues tiene sus cosas, ¿no? Entonces, grupo familiar. ¿Qué es el grupo familiar? El grupo familiar es, digamos que es una entidad cambiante. Cambia todos los años. Tiene siempre unos actores principales, que son el macho dominante, el macho reproductor y la hembra reproductora, más los cachorros del año, más algún lobo que haya nacido el año anterior o hace 2 años, más algún lobo que tenga algún año más o venga de otro grupo familiar. Eso se modifica cada año. Se modifica por muertes, se modifica por abandono del hogar, se va a otra zona, o porque entra otro. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Se despierta por la noche, se levanta, va a cazar y vuelve. Y recuerdo, estamos en verano, en agosto. Y cuando vuelve, ¿qué se le nota a ese lobo? La barriga. ¿Cómo trae la barriga? Llena. ¿Por qué? Porque tiene que traer a sus crías comida. Si tienen 1 mes, 2 meses, 2 meses y pico, le traen la comida en el mejor sitio, es un magnífico potito. Le traen la comida ya en un potito, le han movido bien la barriguica, llegan y le regurgitan la comida. Le dan de comer. ¿Por qué? Porque la comida, cuando son pequeños, cuando nosotros somos pequeños, no podemos comernos un filete de carne. Mi madre, o vuestras madres, tiene que haceros un magnífico turmis, que se llamaba antes, y queda como un puré, que a mí no me gustan, pero bueno. El caso es que los lobos, en esa época del año, traen la comida en la barriga y le regurgitan la comida. Los cachorros se alimentan y todos los miembros del grupo familiar, todos van a llegar con comida al amanecer. No tienen por qué llegar todos los lobos a la vez. Pueden llegar 2, 3, 1. O incluso algunos no tienen ni por qué llegar. A lo mejor vuelven más tarde. Pero si se han ido todos los lobos a cazar, los cachorros no se pueden quedar solos. Los cachorros tienen alguien que les cuida. Siempre tienen un lobo, que suele ser o un lobo joven o un lobo viejo, que les cuida. Durante todo el tiempo que están solos, hay uno cuidándolo. La niñera o el niñero, como lo queramos llamar. ¿Cuál es su finalidad? Controlarlos, que no se vayan donde no tienen que ir, enseñarles lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, pues lo que hace un cuidador. ¿Qué sucede? Que a la mañana siguiente empiezan a llegar el resto de los miembros del grupo familiar. Y todos, repito, todos
intentarán traer comida. Al principio, el estómago, según pasan los meses, pues pueden darle un trozo de carne, o más adelante ya os contaré cómo lo hacen. Y cuando llegan, el grupo familiar está cohesionado. El grupo familiar es un ente que se tiene que conocer y se tiene que estar constantemente en movimiento y se cohesionan. Entonces, siempre que llega alguien, lo reciben. Cuando tus hijos son pequeños o tu hija es pequeña, llegabas a casa, papi, papi, emocionado, ¿no? Pues aquí los lobos igual, saludan a los padres, saludan al resto del grupo familiar. Y algo muy importante que hay es la jerarquía, porque cuando llegan los lobos, otra vez, hay una jerarquía muy establecida, y el lobo dominante ejerce su jerarquía. En esta foto, los que estáis delante lo notaréis mejor, veis que el lobo dominante está claramente cuál es, ¿no? Se ve perfectamente que es este que está aquí arriba. Los demás vienen orejas para atrás, cola bajada, cola metida entre las patas, un poco encogidos, y van ahí a saludarlo y rendirle, digamos, los honores que se merece, porque es el macho dominante. Con lo cual, hemos salido por la noche, han ido a cazar, han vuelto, traen comida, y cuando traen comida, se saludan, son muy familiares, se saludan y establecen quién manda, quién no manda, su jerarquía. Y esa jerarquía es muy importante. Y comienza un juego. Los cachorros juegan, los adultos juegan. El juego es algo para ellos muy importante, importantísimo en su vida. Un cachorro jugando va a aprender muchas cosas. Y puede jugar solo. Por ejemplo, este tiene un juguete. En la boca, los que estáis un poquito más cerca lo veréis, tiene una cosa blanca, es un hueso. Ese es su juguete. Que lo puede coger, lo puede tirar, lo puede esconder. Su juguete. Está jugando él solo. ¿Vale? Pero también, otro de los juguetes que más les gusta a veces es lo que lleva este lobo, que no... Bueno, las fotos están tomadas todas a través del telescopio, a larga distancia, por eso evidentemente algunas pues se ven como esta, ¿no? No sé si se ve lo que lleva, si alguno es capaz de adelante distinguir. Lleva, lo habéis dicho por ahí, una cuerna de ciervo. Las cuernas en el campo se aprovechan. Las cuernas tienen un montón de componentes, ¿no? Pero sobre todo tiene calcio. Y el calcio, para los animales, pues cuando consiguen algo de esto, se lo comen. Porque no pueden encontrarlo en otro tipo de... o lo pueden encontrar de otra manera. Pero si un jabalí encuentra una cuerna, la va a roer. Si un lobo encuentra una cuerna, la va a chupar y la va a morder. Y esa cuerna era un juguete fantástico para este cachorro. Este cachorro ya tiene 6 meses, una cosa, ya no es un cachorro, es un poquito ya más adelante, que lo de los nombres da igual. Juegan solos, pero también juegan en grupo y juegan con los adultos. Los adultos juegan e interactúan con los pequeños. Y cuando el juego se acaba, cuando mamá o papá dice se acabó y hace se acabó el juego. Y luego entre ellos juegan muchísimo los cachorros. ¿Por qué juegan? Pues juegan, primero, es un entrenamiento físico. Segundo, establece una jerarquía entre ellos. Desde pequeños los cachorros, los lobos, ya se diferencian muy bien unos de otros. No solo por el color. Hay veces que el color ayuda, ¿no? Hay más oscuros, más claros. Pero hay otros que simplemente por su manera de moverse, o su manera de actuar, o su manera de comportarse, ya lo identificas. Ahí está, el pasota, el que va a su bola. Ese es un cachorro. Ahí está, el dominante, el que tiene que tener a los otros, pero vamos, controlados. Los identificas muy bien a veces. Y juegan entre ellos constantemente. Y juegan de una manera en la que después les va a servir en su vida. Por ejemplo, el pilla-pilla. Todo el mundo juega al pilla-pilla, los lobos también. Juegan al pilla-pilla. Yo te voy a pillar. Pero cuando pillan a uno, lo pillan, lo muerden por detrás y lo tiran. ¿Qué están aprendiendo? A derribar a una presa. O juegan al escondite. Uno se esconde y los demás buscan. Están buscando, están
oliendo, están rastreando. Y cuando lo encuentran, saltan a por él. Y eso, cuando son adultos, lo han aprendido y lo hacen. Por ejemplo, recuerdo una vez que había un lobo, lo estábamos viendo en una ladera bastante lejos, 1,5 kilómetros por lo menos, y estuvo media hora para arriba ladera, para abajo ladera, para acá, para allá, para un lado, para otro, haciendo constantemente un movimiento de eses. Digo, ¿qué está haciendo? Hasta que de repente se mete detrás de una, creo que era un brezo, una mata, y había un corcino encamado. Cogió al corcino por aquí detrás, hizo así, pin, pin, y medio corcino para allá, medio corcino para allá. Es un poco bestia, ¿no? Pero es la naturaleza, también es así. Él tiene que alimentar a sus crías. Y estuve media hora buscando a ver si encontraba el corcino. ¿Dónde aprende eso? Jugando muchas veces. El rastrear, encontrar a otro cachorro, un hermano, y morderlo. O lo que os decía antes, perseguirlos y derribarlos, como este que os conté antes, que le muerde la parte trasera de la cadera y con una potencia tremenda de cuello, tumba a la cierva. Entonces, el juego es muy importante para los lobos. Y muy importante para los lobos es conocer su territorio. Se han levantado al anochecer, han ido a cazar, vuelven, traen alimento a los cachorros juegan, los adultos juegan, y hay veces que según va pasando el tiempo, los cachorros necesitan conocer dónde viven, porque para un lobo su territorio es su vida. Un territorio se lo conocen al dedillo, saben perfectamente por dónde pueden ir, por dónde pueden escapar, por dónde pueden cazar, y cuando cazan, por dónde van. Saben perfectamente dónde está cada parte de su territorio. Y eso lo aprenden desde pequeños. Y lo suelen aprender de forma concéntrica. Si están aquí, los pequeños, pues aprenden, primero miran un poco alrededor. Siempre con un supervisor, como he dicho antes, con un cuidador. Se van alejando un poco. Sigue habiendo un cuidador. Según van creciendo, se alejan un poquito más, el cuidador ya les va dejando un poco de suelta. A lo mejor no va tan pegado a ellos, va un poco más lejano, pero los va viendo. Van pasando los meses y esos cachorros, con un adulto, se recorren otra zona. Es decir, conocen su territorio. Necesitan conocerlo. Esto es un movimiento, no se ve bien aquí la foto, pero cuando se mueven los cachorros, cuando una loba mueve a los cachorros, siempre los mueven igual. Bueno, a ver, todo lo que estoy contando es desde mi punto de vista, ¿vale? A lo mejor hay gente aquí que dice, no, pues yo no he visto eso, he visto otra cosa. Yo hablo de lo que yo veo. Entonces siempre va un adulto al principio y un adulto al final, como mínimo, y en el medio los cachorros. Siempre. De tal manera que el primero va marcando y el último va cerrando. Los cachorros no se separan, y si alguno se queda para atrás, la loba se va a dar la vuelta y le riñe. Y si le riñe 2 o 3 veces y el cachorro se queda remolón para atrás y se queda despistado, le muerde en el culo. Le hace con los dientes y le muerde para que tire. Porque la loba lo que quiere es moverlos a la mayor velocidad posible para llegar a otra zona en la que considere que están seguros. Cuando se mueven los cachorros que conocen territorio, se mueven igual. Adulto delante, adulto detrás, o 2 adultos delante y 2 detrás, y en el medio los cachorros del año. Imaginaros, otra ocasión, un camino, igual, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de distancia. Y por el camino van un par de adultos delante, un adulto detrás y en el medio los cachorros. Y hay una curva. Y bajando la curva, baja un coche, un todoterreno. Los lobos no ven al coche. Pero el primero sabe que viene un coche y automáticamente se tira a la cuneta. Inmediatamente todos los cachorros lo imitan. Se tiran a la cuneta. Y el último se tira a la cuneta. Pasa el coche, había 8 lobos, no ha visto ninguno. Pasa el coche y no se mueve ningún cachorro del sitio. El último lobo, que es por donde ha pasado el coche, cuando vuelve a salir al camino, todos los demás salen al camino. Hasta que el primero sale otra vez y continúan. Eso lo aprenden. A eso le enseñan los adultos. Desde muy pequeños, Pueden estar jugando un grupito de cachorros, 4 o 5 cachorros, en un camino, y ves venir
a la señora del pueblo y al hombrico del pueblo que vienen dando un paseo. Y vienen, y tú, que se los van a encontrar de frente, que se los van a encontrar, que se los van a encontrar. Y hay una curva entre medias, que se los van a encontrar. Y cuando llegan a la curva, de repente los cachorros hacen ¡piu! Y salen corriendo. No suelen correr por el medio, suelen correr por un lateral, porque por un lateral tienes escapatoria segura a veces. Y en vez de meterse justo por donde estaban ellos, no, bajan y se meten por donde saben que tienen que meterse. ¿Los vieron? No. Ellos han aprendido a hacer eso. Saben dónde tienen que esconderse y por dónde tienen que moverse. Y en eso el conocimiento del territorio es muy importante. Seguimos por la mañana. Han conocido más o menos el territorio y el peligro. ¿Quién es el peligro del lobo? Nosotros. Fundamentalmente nosotros. Nos temen, nos tienen miedo. Durante muchísimos años, siglos, cientos de años, les hemos dado mucha caña. Y el lobo tiene metido en la cabeza que vernos es cuidado. Entonces, si nos ven, no van a quedarse ahí a mirarte. Bueno, perdón, a veces sí. A veces son muy curiosos y te miran, pero te evalúan, como dije antes. Vale, el hombre. El hombre, nosotros somos un peligro. Otro peligro que tienen, aquí hay una foto en la que está un jabalí grande. Hay un jabalí grande ahí. Un jabalí grande para los lobos no les gusta mucho, Los lobos pueden comer jabalí, sí, evidente, y comen jabalí, pero comen rayones, comen jabatos. Comen algún adulto o pero que esté un poco tocado, ¿no? Este concretamente entró en una zona en la que los lobos consideraron que no querían que estuviera allí. Ahí tenían a sus cachorros, en esa zona. ¿Qué hicieron? Pues hacer como los rejones, como los caballos que van, o como los cortadores que van así, pues igual. Iba el lobo, venía el jabalí, lo esquivaba, volvía al jabalí, el jabalí, venga a darle, venga a por uno, a por otro. Objetivo de los lobos, echar de ahí al jabalí, moverlo, quitarlo de ahí. No querían que estuviera donde estaba su zona para sus cachorros y para ellos tumbarse. Al final, ¿qué hicieron? Echarlo. En ningún momento lo atacaron, querían que se fuera. Jabalí, si engancha a un cachorro, el jabalí lo puede matar. Y lo mata, O sea, no creáis que anda con chiquitas. Jabalí es un peligro para ellos. Otro peligro, las carreteras. Las carreteras, nosotros hemos fragmentado su territorio. Cuando no es una carretera, es el embalse. Cuando no, es la autovía. Y cuando no, es el AVE. Y cuando no, es la vía del tren. Y de repente ya sigue un montón de cosas así, que el lobo de repente tiene que saber que donde antes no había nada, ahora hay 4, 5, 6 cosas que tiene que aprender a moverse por ellas. Concretamente, las precauciones que tuvo para cruzar fueron inmensas. Esto es a las 11 de la mañana. Yo lo veo venir, voy con el coche por una carretera zamorana, normal y corriente, lo veo venir, digo, uy, me paro en un lado, digo, a ver qué haces. Y se para, en la foto de arriba, no sé si veis que está asomado en la cabeza, en la cuneta, toda la carretera, está así mirando. ¿Qué hace? Espera. Él sabe que en esa cosa de color gris es hecha por el hombre y sabe que ahí hay peligro y sabe que puede venir, como los indios, un caballo de hierro que le puede dar y mueren lobos atropellados, más el accidente que puede provocar, evidentemente. ¿Qué hizo este lobo? Esperar. Cruzaron varios coches, ninguno lo vio. Salió, cuando consideró que ya estaba seguro, llegó a mitad de la carretera y oyó que venía un coche. Se dio la vuelta, corriendo, se volvió a meter. El coche no lo vio. Cuando consideró que estaba seguro, salió y cruzó. Muchas precauciones. También cruzan con muchas precauciones en partes de la vía, Una vez vimos un lobo cruzar la vía, yo no sé si es que el lobo le tenía miedo a la vía, pero tardó en cruzarla y no la cruzó. Venía por un sitio, se encontró la vía, no la cruzó por ahí, tiró para allá, buscó el sitio por el que consideraba que podía cruzar. Nos tiene miedo a nosotros y a lo que hacemos. Hemos fragmentado su territorio de tal manera que al final aprenden, sí. También alguna vez, los puentes que están por encima, alguna vez también, una vez solo he visto cruzar a un lobo por encima del puente, en una autovía zamorana.
Vas con el coche, dices, coño, un lobo. Reduces, se hace el lobo, pim, 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 y se va por la... Aprende a hacerlo, ¿no? Pero le cuesta. Y luego, dentro del grupo familiar, pues hay otros lobos. No solo está el lobo grande, fuerte, bonito, los cachorros. Están los lobos que tienen otro tipo de dificultades. Hay lobos que le falta una pata, que han perdido una pata, en un cepo, por ejemplo. Hay lobos que se han partido una pata. Hay lobos... Aquí hay dos fotos. Una foto a la izquierda, que este que está aquí, los que lo veáis más o menos, la pata trasera la tiene así. ¿La veis, no? Algunos. Esa pata la tenía rota por aquí. Además, se le veía perfectamente la rotura, porque cuando se movía, digamos que la parte de aquí para abajo era como algo libre de su cuerpo. Entonces, ese lobo estaba completamente cojo. ¿Cómo corría? Como los demás, a 3 patas. El lobo de allí, que se ve un poco peor, lleva la cola así para arriba. Ese es plumero. Se le había partido la cola en lo que es el empiece, me refiero arriba, ¿vale? Aquí arriba. Y la había soldado mal y entonces no la podía bajar. Con lo cual siempre la llevaba así. Así o así la cola. Estos lobos también existen. Y esos lobos lo pasan mal. Y esos lobos sobreviven porque el grupo familiar les ayuda. Yo recuerdo una loba hace muchos años que le faltaba la mano, una mano, que corría como una condenada, pero solamente la vi muy poquito tiempo, porque esos lobos al final les cuesta mucho sobrevivir. Este, concretamente de la izquierda, que tiene la pata rota, la primera vez que lo vi era un cachorro. Era muy identificable, porque tenía unas características de color muy típicas, y de pequeño ya sabías quién era. 3 años. Al 3er año le pasó la pata, al 4.º año no lo volví a ver. Un lobo adulto en el campo, 8 años, ya es un lobo mayor. No es lo mismo que un lobo en un centro controlado, como el centro del lobo, que pueden tener 10, 12 años. Creo que por ahí andan los que están ahora. Y un lobo en el campo con 8 años es un lobo muy viejo. Porque los lobos las pasan, tienen una vida muy... Sobre todo el primer año de vida. El primer año y medio hay una mortandad muy grande. Entonces tenemos, voy a volver a reubicarnos, se levanta por la mañana, por la mañana no, se levanta a media tarde, van a cazar, después de cazar vuelven, traen comida, juegan, dan a conocer su territorio, enseñan su territorio y también tenemos otro tipo de lobos, los lobos viejos. Nadie habla de los lobos viejos. Los lobos viejos, este lobo, que era un lobazo, este lobo era muy viejo. Yo creo que la última vez que lo vi le calculábamos más de 10 años seguro. Y un lobo con más de 10 años en el campo y siendo el lobo el reproductor, el dominante, ojo, ¿eh? Y lo vimos hasta que un día, en una cacería, no estaba. Desapareció. No volvimos a verlo nunca más. Eso sí, los hijos, o sobre todo un hijo que tiene ahora que controla, es descendiente digno de él. ¿Qué hacen los lobos viejos? Los lobos viejos, este lobo dominante, pueden pasar 2 cosas con él. Puede quedarse en el grupo familiar o puede irse. Si se va, ¿a dónde se va? Yo una vez, en un pueblo de la sierra, por la noche, en una calle, vimos un lobo. Algo a la 1 de la mañana, en una calle del pueblo. Yo me quedé flipado, dije, no puede ser, que hace un lobo aquí. Al día siguiente preguntamos en el pueblo y dije, no sé si es un lobo muy viejo que viene a comer la basura. No tenía otra manera de sobrevivir. Ese lobo al final acabó muy mal, claro. Otro lobo, el que se queda en el grupo familiar, a veces toma un papel como de abuelo. Os decía antes que cuidaba, ¿no? Pues cuida y enseña a los pequeños. Pero los lobos viejos normalmente desaparecen. Es una cosa increíble. Tú puedes verlo durante un montón de años al mismo lobo, que además lo identificas, llega un año en que no está. Y no sabes si ha muerto o se ha ido. Yo, estos 2 casos que os cuento, el lobo viejo del pueblo,
se había ido del grupo familiar y estaba comiendo basura. Y el otro lobo, desapareció y otro lobo, otra vez, se queda a cuidar a los pequeños, a enseñar a los pequeños. Con lo cual, seguimos a lo largo del día y llegan las 11 de la mañana, las 12 de la mañana, y el lobo, ¿qué hace? Se tumba. Ahí tenéis, vosotros veréis uno, pero hay dos. Hay uno que está tumbado y otro que está aquí abajo, que se le ve un poco la cabeza, que no sé si lo veis. Entonces, su ciclo de día normal. Se levanta al anochecer, se mueve, van a buscar comida, cazan, traen la comida. Si los cachorros son pequeños, les dan de comer todos. Se sociabilizan, jerarquía, juegan, conocen su territorio, enseñan su territorio o hacen un movimiento de marcaje de su territorio. A lo mejor llega a las 10 de la mañana, el 15 de agosto, que es fiesta para muchos, pero en el campo está muy bien, y el lobo que estaba tumbado de repente se levanta y se va. Dices, ¿pero dónde vas? Si hay 32 grados. ¿Dónde vas? Y se va a su territorio y hace un recorrido de marcaje. Porque el territorio es, lo que he dicho antes, su existencia nata. Sabe perfectamente dónde está cada cosa y sabe perfectamente dónde tiene que ir, por dónde tiene que moverse. Y se lo enseña a sus pequeños. Igual que la caza. La caza van evolucionando. Aprenden jugando y luego aprenden cuando van a cazar. Porque lo que os decía antes, los dos jóvenes, su función es esa. Pero al año siguiente, si siguen en el grupo familiar, ya no tienen esa función, tienen otra. Que a lo mejor es el tercer lobo que os decía antes. Y si alguno de ellos es capaz de ser el dominante, a lo mejor su última función es la del último lobo, la de derribar y matar a la presa. Entonces, esto van pasando los meses, van pasando los días de esta manera, los cachorros van creciendo y llegamos otra vez a febrero, marzo, en el que está el celo del lobo. La pareja reproductora se vuelve a juntar y los cachorros van a seguir juntos más o menos. Ahora ya no son cachorros, ya son jovencitos que tienen sus 8, 9, 10 meses. Van a seguir juntos durante, digamos que un tiempo más, a lo mejor un año. Hablamos hasta otra vez, junio o por ahí. A partir de ahí, estos que veis aquí, ahí van un grupo de jóvenes y y dos adultos, se pueden quedar en su grupo familiar o se pueden ir. De tal manera que así el grupo familiar al año siguiente ya ha vuelto a cambiar. Siguen siendo la pareja reproductora, siguen siendo cachorros, pero los nuevos de ese año, de estos se puede quedar uno o dos, los demás se van, y puede haber algún adulto de años anteriores o algún adulto que venga de fuera. De tal manera que un día completo, a lo largo de los meses, te cierra el ciclo en el siguiente marzo, que tienen otra vez el celo, y en el siguiente junio o mayo, depende, que tienen otra vez los cachorros. Y volvemos a empezar. Por la mañana, su mañana es nuestra tarde, se levantan, cazan, vuelven, traen comida. Si tienen que traer, ya no es en agosto, y estamos ya cuando son más grandes, ellos ya les acompañan. Estos cachorros de 8, 9, 10 meses, de 6 meses, ya les acompañan, ya van a cazar también. Y están aprendiendo a cazar, y al principio miran y aprenden. Luego van metiéndose en cómo pueden. Por ejemplo, una vez estaba este grupo de lobos jugando en una pradera. Y uno de ellos levantó a una cierva con su cría, que pasó corriendo a toda velocidad. Fueron a por ella, no iban a cazarla. Tan mala suerte que la cría tropezó y cayó. Y los lobos fueron a cogerla. Es decir, ellos siguen aprendiendo constantemente. Este grupo se mantiene muy unido, los cachorros estos jóvenes ya hasta el año, y a partir del año, lo que os he dicho, pueden quedarse o pueden marcharse. De tal manera que hemos llegado a su vida diaria de una manera en la que se levantan por la mañana, otra vez, se levantan por la tarde,
Van a comer, a cazar, a buscar comida, traen comida, juegan, se sociabilizan, enseñan su territorio y se tumban, depende de la época del año, depende del número de la temperatura que haya, y están tumbados descansando hasta que vuelvan a levantarse. Eso es una manera normal de moverse en un día. Si eso lo extrapolamos al año, según van creciendo, lo que os decía, ya no traen tanta comida, sino que van ellos también. Y esta manera es una vida normal de un lobo, una vida cotidiana de un lobo, una vida... Esto estoy cumpliendo, ¿eh? Es que me ha dicho, no te pases, que si no luego la gente se cansa. Yo miro y corto a ver si por ahí llegamos. De tal manera que la idea fundamental es lo que os decía, conocer a un animal que tenemos, que es un privilegio para tenerlo aquí. Siempre hemos tenido lobos en Zamora, sabemos de su importancia, sabemos la importancia que tiene este animal, y una importancia en el medio ambiente muy grande. Una importancia de, no sé, mucha gente lo sabéis, ¿no? Controla animales, controla ungulados. Es capaz, donde no hay lobos, siempre hay una sobrepoblación de ciervos, de corzos, de jabalís. Donde está el lobo, ciervo que está lesionado, enfermo, cojo, el lobo le da caña. Y es una de las maneras, por ejemplo, el lobo también es capaz de evitar enfermedades, que se contagien. Evitar enfermedades en el sentido de que a lo mejor un ciervo transmite una enfermedad o tiene una enfermedad, el lobo viene y se lo carga, lo mata. Porque el lobo va a ir a un animal débil antes que a un animal potente, que le va a costar más, lo que hablaba antes de la energía. Y ese animal que está enfermo a lo mejor se lo puede pasar a una oveja o a una vaca, y el lobo lo ha eliminado. Hay un control también sanitario que ejerce el lobo. Hay un documental muy famoso, que seguro que muchos lo habéis visto, de Yellowstone, que se titula algo así como cómo los lobos hicieron que cambiara el curso de un río. No sé, imagino que hay gente por aquí que lo haya visto. Está muy estudiado lo que pasa en Yellowstone, Estados Unidos, que fueron capaces de eso, de cambiar el curso de un río, porque al desaparecer en Yellowstone, los ciervos lo que habían hecho era eliminar, comer, se habían reproducido muchísimo, habían comido muchísimas zonas de hierba y todo plancton que salía alrededor del río se lo comían. De tal manera que el río, ¿qué pasó? Que el río tiraba por aquí un día, otro un año, otro tiraba por allí, se movía, ¿no? Cuando meten los lobos ¿dónde van? A comer ciervos. Los ciervos que notan que hay lobo, dicen, uff, estoy aquí en la orilla del río, sí, muy buena comida, pero aquí me pilla. Y se empiezan a separar y a venir menos. Si vienen menos a la orilla del río, ¿qué sucede? Que empiezan a dejar crecer. Dejan crecer arbustos, dejan crecer árboles. Y el río vuelve a por donde tiene que ir. Bueno, este documental es muy chulo, si lo queréis ver, lo podéis ver. Entonces el lobo, lo que estoy diciendo, es un animal, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y su vida. Y su vida, que es muy desconocida para mucha gente, porque por desgracia, no sé si lo hablaba Paco o lo hablaba antes con una persona, lo que más conocemos del lobo es siempre son los problemas. Problemática del lobo con ataque del lobo no sé dónde, el lobo es el tonto, el lobo de los cabritillos, el lobo de los 3 cerditos, el lobo, el tonto, el bobo o el demonio. Pero es un animal que tiene su vida diaria y que ejerce su función en el campo. Y esa función en el campo es muy importante. Y nosotros tenemos que estar orgullosos en Zamora de tener la población que tenemos de lobos. Y esa población que tenemos de lobos, pues hay que mantenerla, hay que cuidarla y hay que respetarla. Y es un recurso. El lobo ahora mismo es un recurso en muchas zonas de Zamora, que viene gente de muchos sitios a ver aquí a nuestros lobos. Y vienen y van a dormir en una casa rural, en un hostal, donde sea, comen, cenan, echan gasolina, van al supermercado iba a decir un nombre pero no lo digo, van al supermercado, casi me sale, van al supermercado, es decir, deja mucho dinero.
Y eso es todo el año. Y bueno, también hay empresas de observación de fauna, que aquí hay gente que contratan para ir a observar fauna. Por cierto, algunas muy buenas en Zamora, ¿eh? No voy a decir nombres porque me dirán que no puedes decir nombres. Y bueno, yo quería simplemente eso, y ya me callo, Paco. Quería comentaros para que por lo menos algo que creo que es desconocido se acerque a la gente. Estas Navidades... ¿Puedo hablar 3 minutos más? ¿Me dejas? Vale. Estas Navidades, en una librería de Zamora, me dijeron, puedes venir y hablar lo que quieras de lobos. Dije, vale. Digo, pero para niños. Me mira y me dice, ¿cómo? Digo, sí, quiero hablar a niños de lobos. Dice, bueno, tú verás. Digo, sí. Dice, ¿cuántos? Digo, ¿cuántos caben aquí? Dice, 20. Digo, pues 20. Con sus padres, que vengan también. Y fueron 23 niños, porque cortaron. A mí me sorprendió que fueran 23 niños de 6 años a 9 años. Había uno que era un poco más mayor, pero... Y os aseguro que cuando sales de allí y le has hablado a niños y te miran y te preguntan y te dicen un montón de cosas, dices, todavía tenemos esperanza. Con algunos por lo menos. Fue una sensación muy agradable el hecho de poder enseñarles no solo lo que es el lobo a nivel malo, a nivel problemático, sino esta otra parte que os he intentado contar a vosotros, en la que el lobo pues tiene su función, la ejerce y tiene su vida. Igual que pasa con un ciervo, igual que pasa con un corzo, que también tiene su manera de vivir. Y yo cuando puedo intento con niños intentar enseñarles cosas. Y ya es lo último, de verdad, me callo. El año pasado yo doy clase en Zamora, ¿no? en Toro. Hicimos un proyecto. El proyecto era ir a Villar de Ciervos. En Villar de Ciervos hay un centro de educación ambiental a nivel nacional y tuvimos la suerte de que nos eligieron por el proyecto. ¿El proyecto de qué iba? De lobos. ¿Qué hicimos? Pues yo me llevé, alguno dirá, estás loco, a 22 adolescentes puros, natos, de 15 años, que alguno dirá, vaya valor, ¿te has llevado a 15? Sí, pues me llevé a 15. Y coincidimos con un instituto que vino de Huelva, de Isla Cristina. Entonces yo cuando el primer día llegamos le dije, mira, nuestros proyectos del lobo. Y dijo, ¿de qué? Digo, del lobo. Y dice, pues el nuestro no existe, háblanoslo tú. Y efectivamente, hicimos nuestro proyecto. Y el proyecto fue conocer al lobo. ¿Qué hicimos? Lo hago cabo en un vídeo, un vídeo que está colgado, y por cierto nos dieron un premio hace unos años por el vídeo. De otro que hicimos, que además está aquí Ernesto, que es también, que estaba él. ¿Qué hicimos? Contarles a los niños cómo era un lobo, desde todos los puntos de vista. Yo les contaba algo parecido a esto, no tan extenso, pero algo parecido, indicios, huellas y demás, pero luego hablamos con un pastor que nos dio su punto de vista. Hablamos con uno del bar, que iba la gente a comer y iba la gente a dormir, su punto de vista. Hablamos con el del supermercado, su punto de vista. Hablamos con un agente medioambiental. Hablamos en el Centro del Lobo, que fuimos, hablamos con un monitor del Centro del Lobo. Es decir, les enseñamos a los niños todas las maneras o las posibles aristas que puede tener un lobo. No solamente un punto de vista, sino todos. Eso se hizo se juntó y se hizo un vídeo que quedó realmente... Bueno, y hablamos con gente del pueblo, Gente del pueblo, pues que nos podía decir una barbaridad del lobo, pero ahí estaba, o nos podía decir todo lo contrario, o anécdotas que nos contaban. Y justo pasó después del incendio. Y también preguntábamos por el incendio. ¿Qué hacían los lobos en el incendio? Y yo creo que es una manera de que a nuestros niños les puedas enseñar. Yo, porque bueno, les doy clase y intento hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya no me extiendo más. Espero que por lo menos hayáis conocido al lobo desde otro punto de vista. Aquí hay gente que conoce mucho al lobo, Porque cuando el otro día vinimos estaba todo oscura. Yo le he dicho, Paco, ¿te importa dejar la luz? Que me gusta ver las caras de la gente. Dice, no, ¿puedes dejar la luz? Le pregunté a ellos por si acaso no se podía grabar bien y dije, no, yo quiero ver a la gente.
No estar aquí una penumbra, como el otro día, que los de Cantabria hacían así porque cuando se levantaban la mano no veían. Entonces espero que por lo menos os haya gustado. Daros las gracias de haber venido a escuchar, bueno, a alguien como yo, que no soy un experto, pero sí me gusta observar y soy curioso. Y me gusta observar, sobre todo en este caso, la fauna. Mucho tipo de fauna, pero el lobo está en el tope de mi, digamos, gusto o, digamos, mi apetencia. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y espero que vayáis con una sensación de que el lobo tiene una vida también. O sea que muchas gracias por estar aquí y a Paco por haberme invitado.